Comenzamos con Abdías. Saben que Abdías está en la Biblia, aunque no lo crean. Si lo buscan en el índice van a ver que dice Abdías, no le estoy mintiendo. Así que Abdías. Un hermoso libro, me encantó, Abdías me encanta. Bien, vamos a empezar con este libro y vamos a ver lo primero que dice ahí. ¿Quién escribió el libro y cuál fue su fecha? ¿Quién escribió el libro de Abdías? Abdías. Dice, en el versículo 1 ya nos está diciendo visión de Abdías. Pero después no se sabe absolutamente nada de Abdías. Simplemente lo que dice el versículo 1 y simplemente también lo que habla la tradición judía, que Abdías fue un profeta, se supone, por las referencias a Jerusalén, se supone que era del reino del sur, o sea que era de Judá. Muy bien, era de Judá. Ahora es interesante con respecto a la fecha. La fecha también no se sabe, hay bastante discusión. Se traza una fecha, fíjense, desde el año 880 a.C., posiblemente, o posiblemente en el año 500 a.C. O sea que hay mucha diferencia de tiempo. Ambos, los que dicen que en el 800 tienen sustento, pero también los que hablan del 500 tienen sustento. Así que eso es una cuestión que la vamos a dejar para los eruditos, porque cada vez que leo una cosa digo, sí, está en el 800, cuando leo otra cosa dicen, no, sí, está en el 500, me gusta más. ¿Qué pasó? Por eso, porque hay, por ejemplo, porque Israel, esperen un cachito, voy a mirar ahora, porque Israel tuvo 4 eventos en el año 900, en el año 800, en el año 700 y en el año 500 fue invadida y Edom participó también en esas revueltas. Tuvo problemas con los árabes, los filisteos, los mismos edomitas y después a lo último en el año 500 con los babilonios que los conquistan. Se supone, los que dicen que es del año 800, es porque ahí se llevaron parte de los de Judá, se los llevaron al este y los de Babilonia se los llevaron a Babilonia, obviamente. Pero bueno, o sea, no nos vamos a poner en discusión de qué fecha es. Ustedes si ven y de acuerdo a la Biblia de estudio que tengan, se van a decir, bueno, uno para el 700 y pico, 800 y pico, y el otro para antes de la caída de Judá, que es en el 580 y pico. No se maten con eso, o sea, ambos son posibles. Si son del año 800, quiere decir que Abdías era contemporáneo de Elías y Eliseo. Si son del año 500, son contemporáneos, por ejemplo, de Jeremías, Lamentaciones, toda esa parte de... ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá va a ser deportado a Babilonia. Pero más o menos para que tengan en cuenta esas cosas. Entonces, la fecha que decimos, la que ustedes quieran, si quieren 700 está bien, si quieren 800 está bien, si quieren 500 está bien. Si no va a ser del año 700 y el año 600. Esos dos ya se descartaron. Nos vamos a los extremos. Cualquiera de los dos extremos está bien. Bien, ¿a quién está dirigida esta profecía? Abdías, en el versículo 1, dice, visión de Abdías, así dice el Señor Dios, acerca
de Edom. Acerca de Edom. Como vemos entonces, la profecía está dirigida totalmente a Edom. A Edom. Nosotros habíamos visto un poco quién eran los edomitas cuando vimos el libro de Amós. ¿Recuerdan algo de eso? Vamos a hacer un pequeño repaso. Edom viene de la descendencia ¿de quién? Es Esaú. Esaú de ahí vienen los edomitas. Es interesante porque ahí en Génesis 25, 24, ustedes pueden ver, no sé para qué estoy haciendo si tengo los lentes, me estoy reventando. Es el primogénito de Isaac. Ahí lo pueden ver en Génesis 25, del 24 al 26. No lo vamos a leer, anótenlo si quieren. Recordemos que Edom significaba ¿qué cosa, Edom? Rojo, porque ese era el guiso que comió cuando su hermano Jacob le dio. Y una cosa interesante, que en Génesis 25:30 nos dice algo que por ese guiso Esaú despreció su primogenitura. Su primogenitura. Desde el vientre es interesante porque Edom y Israel vendría a ser, que es Jacob, o sea, Edom y Israel, o Esaú y Jacob, como lo quieran llamar, desde el vientre de su madre hubo una batalla. Y era la batalla de dos naciones que continuamente iban a estar luchando y peleando. Esos hermanos. Exacto. Y así Edom era primo de Israel, pero también era el primer opresor de Israel. Es más, cuando ellos, si se acuerdan, cuando ellos salen de Egipto, ay, esperen un cacho, ¿ven? Porque, ahí está, Esaú, ahí está. Cuando ellos salen, porque ya me estaba olvidando de las cosas, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el cosito, ¿cómo era? Este de arriba, ¿no? No sé qué dice. Ahí está. ¿El del medio? Ahí está. Cuando Israel sale de Egipto, viene por acá, y ahí se encuentran con Edom. Me parece que lo había puesto yo. No, allá está Edom, miren. Ahí está Edom. Ese es Edom. Donde está la flechita esa. Bueno, ese es Edom. Israel tenía que pasar derecho hacia la tierra de Canaán. Pero Edom, ahí lo pueden ver ustedes, el número 20, 14 al 21, Edom no le permite pasar. Ya directamente andaban mal las cosas con Israel. Israel tuvo que tomar ese camino. Obviamente que antes de tomar ese camino dieron ahí, hay un montón de vueltas que ahí estuvieron los 40 años dando vuelta ahí. Y después con Josué hizo así y ahí pudieron pasar para conquistar la tierra de Canaán. Pero ya desde ese momento Edom era un opositor del pueblo de Israel. Así que la lucha continua que había entre Israel y Edom comienza aún desde el vientre de la madre. Ahora, como veíamos, ¿no? También una de las cosas interesantes que Edom fue conquistado por Israel cuando David era rey. Y así pasaron muchas cosas. Por ejemplo, pasó que cuando David sometió, y en el reino también de Salomón sometieron a los edomitas, estuvieron varios años pagando impuestos, bajo esa monarquía. Después Edom se puede, no voy a decirle los nombres, lo pueden leer todo lo que sea en Segundo de Reyes 21, 24 y 25, creo que era. Ellos años más tarde se liberan de esa opresión de Israel
Después vuelven a ser tomados prisioneros los de Edom. Después vuelven los edomitas a agarrar y a liberarse otra vez. Y así era un continuo que pelea, se rinden, me rebelo, se rinden, me rebelo. Y siempre estuvieron así con el pueblo de Israel y Edom. Es interesante también que, ahora les digo bien, que al pueblo de Israel el Señor les mandó a decir lo siguiente. Ponen un cachito que abra la Biblia. En Deuteronomio 23:7 dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. O sea, tenían algo preciso, claro, un mandato claro los israelitas, que no debían despreciar a los hermanos edomitas. Y a los edomitas también. Ellos no tenían que despreciar a los israelitas. Pero, obviamente, que la parte de Edom no le correspondió y siempre estuvieron haciendo la vida imposible, le estuvieron haciendo la vida imposible a los israelitas. Pero un día la paciencia del Señor se terminó y dice en Abdías 15: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. También creo que lo dijimos cuando vimos en el libro de Amós, que Edom es un prototipo de las naciones. Es un prototipo de las naciones. Lo que iba a pasarle a Edom era que un día se iba a presentar delante del juicio de Dios. Y así va a pasar con todas las naciones. Un día se van a enfrentar ante el juicio de Dios y van a tener que rendir cuentas. Y es terrible porque, como le dice, o sea, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y así las naciones, todas aquellas naciones que se oponen al pueblo de Dios o que oprimen al pueblo de Dios, un día van a tener que dar cuentas como Edom tuvo que dar cuenta. Veamos un poquito de cómo era Edom. Bueno, ahí está el reino de Edom, y acá está todo lo que es Israel. Esto es, no sé si lo alcanzan a ver, ahí esa era la ciudad de Petra, la capital de Edom. Ahí lo tenemos en una imagen más grande. Fíjense la gente ahí. Todo esto está todo labrado en las montañas. Eso es Edom. Ahí las casas del barrio. Hablábamos con Romina, buena ventilación, te digo, porque entraban por ahí y salían verdes los muchachos. Pero bueno, así vivían los edomitas, para que nosotros podamos entender, para poder comprender cómo, lo que vamos a ver después, la profecía de Abdías. Ese era el lugar donde vivían los edomitas. Ahora, ¿cuál es el tema de Abdías? Podemos decir que el tema de Abdías se puede resumir en una frase. Jehová juzgará a aquellos que maltratan arrogantemente a su pueblo. Eso es lo que podemos decir en una frase, el tema de Abdías. ¿Cuál fue la causa por la que los edomitas eran así? ¿Por qué eran así los edomitas? Los edomitas eran así porque ellos eran orgullosos. Eran orgullosos. Su orgullo los llevó a ser tan despiadados. Tan despiadados. Ya que hicimos un poco de repaso y vimos lo que es el tema, nosotros vamos ahora a dividir el libro de Abdías de la siguiente manera. Creo que
Creo que lo tomé exactamente como lo tienen ustedes en la hojita, si no me equivoco. En las hojitas es así. Sí, no sé si lo tienen así, la división. Por ejemplo, la sentencia va a ser la destrucción venidera, eso lo pueden ver en los versículos del 1 al 9. La acusación, la opresión al pueblo de Dios, versículos 10 al 14. Y el resultado, el establecimiento del pueblo de Dios, que es del 17 al 21. Creo que es así, ¿no? Bien, vamos a ver en primer lugar la... ¿Cómo? El versículo clave, el 15. Claro, ahora vamos a verlo. Vamos a ver ahora la destrucción venidera. Si nosotros leemos el versículo 1 al 9, podemos ver que Dios promete juzgar a Edom. Versículo 2 dice, he aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciados eres en gran manera. Y me gustó leerlo en la Biblia de las Américas, porque dice, te haré pequeño. Si ustedes tienen la Biblia de Reina Valera, dice, te he hecho pequeño. Pero esto es algo que iba a acontecer, o sea, te haré pequeño. En el versículo 4 podemos ver que dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Versículo 6, ¿cómo será escudriñado Saúl y rebuscados sus tesoros escondidos? Yo lo voy a leer también en la Biblia de la Reina Valera. ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Y lo voy a leer de palabra de Dios para todos. Dice, pero tú, Esaú, no tendrás la misma suerte. Tus enemigos no descansarán hasta encontrar incluso tus tesoros más escondidos. Fíjense que aún así Dios permite ejecutar su juicio por medio de otras naciones. No solamente lo puede ejecutar Él, como por ejemplo nosotros vemos, a ver si se acuerdan algún momento donde Dios ejecuta un juicio contra una nación. ¿En el Antiguo Testamento? Exacto, con Sodoma y Gomorra. Fueron los ángeles y agarró y fuego. Pero también en otras oportunidades Dios la mayoría de las veces usa a otro, por ejemplo, a otra nación, para ejecutar su juicio. Ese juicio, como decíamos, nosotros tenemos primero que Israel lo sometía, después se liberaban y así sucesivamente. En un momento los natabeos, después de que Babilonia se lleva a Israel y todos los natabeos vienen y desplazan a los edomitas y los edomitas entran al sur de Judá. Y ahí donde los griegos le ponen, en vez de edomitas, le dicen idumeos. Es lo mismo, pero le dicen idumeos en griego. De ahí se recuerdan que de los idumeos sale ¿quién? El rey Herodes. Pero fíjense que ya los edomitas ya están en el mismo Israel. Y ahí también hay bastantes revueltas. Bueno, si ustedes leen, ahí eso tendrían que leer los libros de los apócrifos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los macabeos los agarraron a los idumeos y los someten también. Después hay otra revuelta que creo que se llama el otro muchacho Hircano. Este Hircano lo que hace, los somete y los obliga a todos los idumeos a circuncidarse y a hacerse parte del pueblo de Israel. Después, ustedes si ven la historia, después
estos idumeos ya circuncidados, cuando se levanta la revuelta contra Roma en el año 70, con el general Tito, que iba a destruir Jerusalén, ellos se asocian con Israel y combaten. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el general Tito en el año 70? ¿No se acuerdan? Arrasó con todo y destruye por completo el templo de Jerusalén y se termina ahí el judaísmo. Y es interesante que Israel es esparcido, porque después cuando nosotros vemos las cartas, vemos a los esparcidos o a los expatriados, etc. Ahí son esparcidos. Pero nosotros podemos ver también que los edomitas nunca más en la historia se supo nada de ellos. Fueron exterminados por completo. Se cumple lo que el profeta Abdías estaba diciendo. Nunca más en la historia. Miren, yo digo, bueno, soy desconfiado a veces, digo, bueno, lo leo ¿cómo se llama? En Introducción al Antiguo Testamento, lo leo en otra Introducción al Antiguo Testamento y todos decían desapareció, y digo, bueno, vamos a ver si es así, vamos a ver en alguno que no es cristiano, vamos a ver qué dicen. Y no, y es así. Aún los libros no cristianos dicen que fue borrado de la historia los edumeos en el año 70. Así que podemos ver que eso se cumple. Versículo 8 dice, en aquel día, dice el Señor, destruiré a todos los sabios de Edom y a toda inteligencia de la región montañosa de Esaú. Es interesante también que una de las cualidades de Edom era su sabiduría. Eran sabios, tenían sabios en Edom. Así todo, como decíamos al principio, Edom es un prototipo de las naciones y así esta nación será juzgada. Todas las demás naciones también van a ser juzgadas. Ahí está. Bueno, antes de pasar por esto, tengo una pregunta. ¿Cómo aplicamos este primer mensaje a la actualidad? Quitando el país opresor primario de los cristianos, que es Corea del Norte, que ahí asesinan a los cristianos terriblemente, quitando todos esos que van a ser juzgados, también nosotros podemos decir que tenemos opresión familiares, en el trabajo. O sea, podemos ser oprimidos de cualquier sentido por causa de nuestro cristianismo, no por causa de que nos mandamos una macana y somos criticados, sino por causa de nuestro cristianismo. Es más, nosotros, gracias a Dios, no vivimos en un lugar donde nos restringen y podemos, gracias a Dios, estar reunidos adorando al Señor. Pero sí podemos tener opresión o burla por la causa del Señor. Bien, esas personas también van a ser juzgadas por oprimir de una manera u otra al pueblo de Dios. Y esto, ¿qué pasa en nosotros cuando nosotros entendemos que estas personas van a enfrentar el juicio de Dios? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando nosotros vemos que esta persona que a mí me está haciendo mal, o una nación que está persiguiendo al pueblo de Dios, se va a enfrentar con la ira de Dios? Esto debería provocar en nosotros, nosotros nos deberían mover a la evangelización. Ahora, cuando hablo de evangelización, no estoy simplificando la palabra con solamente el hecho de salir a predicar. Eso es una
manera de predicar. O sea, no que acá vamos todos corriendo y vamos a salir a predicar a la calle. Está bien, eso es una manera. Pero decir que el evangelismo es predicar en la calle, simplificamos la palabra o la reducimos a la palabra en un sentido mínimo. Nosotros evangelizamos en el trabajo, nosotros evangelizamos cuando le enseñamos a nuestros hijos, nosotros evangelizamos cuando en la congregación se abre la palabra de Dios, nosotros evangelizamos continuamente. Cuando hay anuncio del evangelio, es evangelización. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos se van a enfrentar a la ira de Dios. Entonces, nosotros, por amor a ellos, queremos que ellos conozcan a nuestro Dios. Por eso nosotros decimos ya, cuando notamos que Dios un día va a juzgar a las personas, va a juzgar a las naciones y se van a enfrentar con su ira, nosotros debemos orar por la salvación de ellos. Nosotros debemos interceder por ellos. Eso es lo que nos está hablando Abdías también. Cuando le hace entender, porque esto le está escribiendo, obviamente que este libro se enfoca solamente a Edom, pero está hablándole al pueblo de Israel lo que le va a pasar a Edom. Hoy nosotros tenemos que orar por esas personas que se van a enfrentar, porque nosotros sabemos quién es Dios. Ahora sí, la segunda sección es la opresión al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios juzgaba a Edom? ¿Cuáles fueron sus pecados? La causa, habíamos visto que la causa del pecado es el orgullo, que los llevaba a hacer cosas terribles. Veamos por un momento otra vez los pasajes que habíamos visto antes de ver los versículos 10 al 14. Veamos este orgullo. En Abdías 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y fíjense lo que dice. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? Y esto se puede observar como veíamos las fotos antes. Podíamos observar en el estilo de vida de ellos. Ellos vivían en las rocas, era un lugar inaccesible, no podía pasar absolutamente nadie. Obviamente que hasta que vinieron los tipos estos y lo llevaron, o sea, se lo mandaron al sur. Pero nadie, y ellos estaban orgullosos donde vivían y se creían imparables. Y el Señor le dice, tu corazón te engañó, tu corazón te engañó. Abdías, fíjense que Abdías usa la ironía, es como si ellos hablasen. ¿Quién me derribará a tierra? Usa la ironía. Y el versículo 4 dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tus nidos, de allí te derribaré, dice el Señor. El versículo 2 se lee mejor en la Biblia de las Américas. Dice, he aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Y acá nuevamente habla de cómo Abdías usa la ironía, cuando habla de despreciado eres en gran manera. Cuando nosotros vemos Génesis 25:34, fíjense lo que dice, Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, Abdías, porque esto lo hablan los eruditos, coinciden en esto, es una ironía a lo que Esaú había hecho. Así como él despreció la primogenitura que le correspondía,
Dios desprecia a Esaú. Dios desprecia a Esaú. Entonces, el orgullo de los edomitas se remonta hasta su padre. Ahora sí vamos a ver, Dios juzgará a Edom por maltratar a su pueblo. Abdías, como decíamos hoy, es un libro completamente dirigido a una nación pagana. Si ustedes ¿lo leyeron ustedes Abdías? Sí, son 21 versículos nomás. Así todo no lo leyeron. Bien. Ya sé que ustedes leen toda la Biblia todos los años. ¿No? Abdías es un libro que está dirigido expresamente a una nación pagana. Nada más. Si nosotros vemos, cuando vimos a Amós habla también a una nación pagana, pero también le habla a Israel. Y así, si nosotros notamos, vemos que muchos profetas hacen lo mismo, hablan a las naciones paganas, pero también lo incluyen o a Israel o a Judá. Exacto. Es un libro exclusivo hacia la nación pagana. Dice el versículo 10, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Acuérdense, eso pasó en el año 70. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por sus puertas y sobre Jerusalén echaban suerte, tú también eras como uno de ellos. Fíjense cómo dice el texto. En primer lugar, los acusa de hacer violencia contra el pueblo de Dios de una forma activa. Por la violencia contra tu hermano Jacob. En segundo lugar, los acusa por quedarse de forma pasivo. Mientras otras naciones venían, él no hacía absolutamente nada. Y eso lo pueden ver, como les digo, en las 4 revueltas que hubo contra Israel en los años que yo les dije recién. Cuando una nación, y especialmente cuando venía en Babilonia, también sucede lo mismo. Babilonia en el año 500, por eso este pasaje lo usan que se parece a Jeremías. Cuando viene Babilonia y los lleva cautivo, Edom aprovecha y saquea la ciudad. O sea, no hace nada. Él tenía que haberlos defendido. Tenía que haberlos defendido por ser primos. Y Dios los acusa, y es interesante, porque, a ver, este pasaje capaz que no es tan claro cómo se ve de una forma activa y pasiva de lo que hacía Edom. Pero si ustedes leen Segundo de Reyes y Crónicas también, pueden ver cómo los edomitas eran los que se enfrentaban, o eran los que armaban la revuelta contra Israel, o eran los que aprovechaban las migajas de lo que otras naciones hacían. Y no tenía que ser así. Pero es interesante esto, porque vemos que ellos iban a ser juzgados. Dios juzgaría a Edom por pecados activos contra Israel, pero también por pecados pasivos. Por pecados pasivos. Cada persona en este mundo que activamente se opone o maltrata al pueblo de Dios va a ser castigada. Pero cada persona que ve que maltratan al pueblo de Dios y no hace nada, van a ser juzgados también. Eso es lo que está acusando Dios acá a los edomitas. Y eso también habla cuando habla Santiago de nosotros. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. O sea, porque, a ver, esa advertencia está para el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le reveló
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, las personas que no conocen el Evangelio y ese mandato también van a ser juzgados por eso, porque en su interior saben que tienen que hacer lo bueno, porque siguen siendo, aunque distorsionada, siguen siendo imagen de Dios. Entonces, podemos decir, ¿qué nos está mostrando Abdías con este mensaje? Con este mensaje nos está mostrando algo que tiene que rebosar nuestro corazón, que Dios es nuestro protector. Dios es nuestro protector. Él escucha cada lamento, cada sufrimiento, cada corazón desgarrado que está siendo maltratado por la injusticia. Dios no lo va a dejar impunes. Dios es nuestro protector. Por eso Abdías es un libro de aliento. Es un libro de aliento. Porque está diciéndole al pueblo de Dios, todos los que te maltrataron van a venir a mí y yo los voy a juzgar. Dios es nuestro protector. El otro es el resultado, el establecimiento del pueblo de Dios. Dice, versículo 19, entonces los del Neguev poseerán el monte de Saúl y los del Cefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galad, y los desterrados, ¿lo movía esto? Sí. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Serepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán la ciudad del Negev. Y subirán libertadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Estos versos nos hablan de una completa ocupación en este sentido, que acuérdense que Abdías habla al pueblo de Israel, obviamente, está dirigido, o sea, porque el juicio es contra Edom, pero los israelitas cuando leían eso, los estaba alentando, y les estaba diciendo al pueblo de Israel, miren, porque si nosotros vemos Negev y todos los pueblos que nombra acá, está, si ustedes lo ven en el mapa, es todo el territorio de Israel nuevamente. Dice, ustedes lo van a volver a poseer. Se está diciendo. Estén tranquilos. Están sufriendo, estén tranquilos, pero un día ustedes los van a volver a poseer. Está alentando su corazón. Acá yo no estoy hablando de que un día el reino de Israel nuevamente va a conquistar Israel y eso pasó en el año 1948. No, esto no tiene nada que ver. O sea, acá lo que está diciendo, o sea, Abdías es alentando al pueblo porque estaba destruido, devastado por las invasiones. Y le está diciendo, un día ustedes van a volver a tener paz. Eso es lo que le está diciendo a Abdías. Eso es lo que está diciendo. Entonces podemos ver que Abdías está alentando al pueblo del pacto, diciéndole que Dios no se había olvidado de ellos. ¿Por qué no se había olvidado de ellos? Hagamos un cachito, vamos a hacer, no está en las notas. ¿Por qué Dios no se había olvidado del pueblo de Israel? Exacto, porque Dios es un Dios de pacto. Dios, siempre cuando Israel se mandaba una macana, siempre recordaba el pacto que tenía con Abraham. Dios es un Dios de pacto y Él no olvida su pacto. Por eso puse ahí, de una forma bien, yo podía haber puesto ahí el pueblo de Dios, pero es el pueblo del pacto. Como nosotros somos el pueblo del pacto, del nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Dios es un Dios
que ama a ese pueblo de su pacto. Entonces les estaba diciendo que un día el pueblo de Dios iba a habitar en paz sobre la tierra. Eso es lo que nos habla Abdías. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, y específicamente vemos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que ahí se ve el reinado absoluto de Cristo. Pero también vemos nosotros que un día el pecado, la muerte y el infierno serán destruidos por completo y Dios va a reinar absolutamente. Eso lo vemos. Pero fíjense lo que dice ahí en 2 de Tesalonicenses 1:6. 2 de Tesalonicenses 1:6. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Esta es la esperanza. Así como en el tiempo de Abdías, las naciones tenían que estar, Edom en este caso tenía que estar atento que iban a ser juzgados por lo que le estaban haciendo al pueblo de Israel. Un día también las naciones van a ser juzgadas por lo que le están haciendo al pueblo de Dios. Pero para nosotros va a ser un tiempo de gozo, porque nos está prometiendo paz. Y lo vamos a ver cuando esto suceda en la tierra nueva y en el cielo nuevo, mis hermanos. Dios es nuestro protector y Dios va a cumplir su palabra. Ahora, mientras tanto, ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? El Señor Jesús en Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En conclusión, el libro de Abdías nos muestra qué pasará con aquellos orgullosos que no se rinden ante el Dios tres veces santo. Nos habla también de cómo Dios hará justicia con aquellas naciones y con toda persona que actúan en contra de su pueblo o que no hacen nada para ayudarlos. Por último, trae paz a su pueblo porque Él ve lo que nos sucede, escucha nuestros sufrimientos y promete que un día viviremos en completa paz en los cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el libro de Abdías. Y es un libro actual para hoy. A veces aquellos que dicen, no, el Antiguo Testamento, es el Antiguo Testamento, no sirve para nada. Vemos que Abdías es un libro también actual, como vimos los demás. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere agregar? Resaltar el tema del orgullo. Porque es una de las cosas que más impactan, ¿no? Y que Dios todavía sigue mirando de esa manera. Como el orgullo, aún los edomitas, el orgullo reflejaba su forma de vida, ¿no? Como entrabas ahí la forma de la roca, de la casa, de las alturas, como que nada me va a pasar. Hoy como también, ¿no? Vive la gente muchas veces en ese orgullo. Por eso
que el orgullo, o sea, es que el orgullo te lleva a hacer cosas que a veces son impensables, como estos edomitas. Ellos sabían que tenían que amar, y más en este caso sus primos, porque ya eran primos. O sea, y su orgullo los lleva a hacer cosas terribles, terribles. ¿Alguien más que quiere aportar? También como después son restaurados. No, vemos después cómo son restaurados. De ese nuevo pacto, el Señor no se olvida del pacto que ha hecho con Israel. Bueno, en los pasajes que leemos, no me acuerdo si los últimos versículos, él habla que Israel va a tomar las tierras de Esaú. Obviamente que todos aquellos que se han arrepentido van a ser salvos. Porque hoy estamos en ese nuevo pacto que Cristo pagó por nosotros. Si la nación fue destruida, obviamente, cuando dice que sale de la historia, pero nosotros no sabemos en ese trayecto de la historia quién se arrepintió o quién no se arrepintió. Sí, la nación desapareció, pero quizá muchas personas se han arrepentido como cualquier otro. Y nosotros tenemos, exacto, y nosotros tenemos en la palabra de Dios es que si alguien va con un corazón arrepentido, Él no lo va a despreciar. ¿Alguien más? Sí, es un nombre, dicen, común. Creo que 7 veces se usa en la Biblia. Abdías. Sí. ¿Alguno más? ¿Nada más? Vamos ahora entonces. Señor, te damos gracias porque como vemos, tú eres un Dios justo y gracias porque tú eres nuestro Dios que escucha nuestro lamento, escucha nuestras oraciones y un día vamos a estar contigo adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, porque este libro nos alienta a nuestro corazón, que un día se va a hacer justicia con tanta injusticia que estamos viviendo. Gracias, Padre. Pero como tú también nos mandas, te pedimos que tengas misericordia de las personas que aún hacen injusticias. Así como tuviste misericordia de nosotros, Señor. Abrile sus ojos. Dale una nueva vida, Señor. Y que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Y también te pedimos que uses nuestras vidas para tener compasión de aquellas personas y predicarles el Evangelio. Para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad. Y cuando abramos nuestra boca no hablemos trivialidades, sino hablemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.